historia del deporte colombiano surge bajo un contexto de violencia y de una escena cultural muy complicada. Fue así como la frase de que el balón y la bicicleta se complementan fue la base de un discurso fuerte de integración social, mediante la creación de unos mitos en los cuales por un lado se exaltaba el heroísmo de los atletas al superar obstáculos y la valentía de cómo llegaban a la meta, y por otro lado cómo estábamos crudos en una escena de tecnología, infraestructura e integración social. Fue así como en el año de 1924 se crea la Liga Profesional de Fútbol Colombiano, y años más tarde, en 1951, se da la primera vuelta a Colombia en bicicleta. Estos dos hechos fueron muy relevantes en la época, puesto que fue un escape de la sociedad para poder buscar un refugio de lo que era la violencia y la falta de oportunidades en el deporte. El triunfo de Antonio Cervantes, más conocido como Kid Pambelé, el 28 de octubre de 1972, fue quizás la hazaña más importante del deporte colombiano. Anterior a esta hazaña, se había logrado en el Mundial de 1962 el mítico empate de la selección Colombia ante la Unión Soviética. No obstante, el triunfo de Kid Pambelé reflejaba como un escape de lo que estaba pasando en el momento en la escena coyuntural en el país, puesto que en el gobierno de Misael Pastrana se estaba dando una lucha entre guerrillas. Fue así como en 19 de abril, exactamente en 1970, surgió el grupo armado guerrillero M-19, que posteriormente iba a tomar el Palacio de Justicia. Así como Kid Pambelé le dio una gran hazaña al deporte colombiano, hay que hablar de los dos deportes más populares del país, los cuales son el ciclismo y el fútbol. Para hablar de ciclismo hay que hablar de Lucho Herrera, Santiago Botero, Nairo Quintana, entre otros ciclistas. Y para hablar de fútbol hay que hablar de aquella época dorada liderada por el Pío Valderrama en los años 90 y la actual selección Colombia, en la cual vive una época de mucha gloria, liderada por James Rodríguez y Falcao García. Luis Alberto Herrera, más conocido como el jardinerito de Fusagasugá, conquistó para Colombia la primera etapa en el Tour de France. Aquella épica escalada en el Alpe de Ruiz fue también el primer triunfo de un amateur en la más importante competencia ciclística del mundo. Así empezó en Europa la leyenda del jardinerito. Años después, más contemporáneos a nuestra edad, a nuestra generación, nació en Tunja en 1990 el que hoy conocemos como Nairo Man. Nairo es ganador del Giro de Italia, Vuelta a España 2016, dos veces subcampeón del Tour de Francia 2013 y 2015, una vez tercero en el Tour de Francia 2016 y actualmente corre para el equipo español de categoría UCI World Team en el equipo Movistar. Sin lugar a dudas son los dos más grandes referentes que ha tenido el ciclismo en el país y son dos ídolos de los cuales desde chicos hasta grandes quieren llegar a ser como ellos. Ahora bien, en los años 90 el fútbol colombiano se vio manchado por la guerra de carteles y todo lo que tenía que ver con el narcotráfico. No obstante, en 1989 se dio el primer triunfo continental para el fútbol colombiano. Lo hizo Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores de esa época. Después, en los años 90, entraría aquella época dorada del fútbol colombiano, liderada por el Pío Valderrama, Faustino Asprilla, Adolfo El Tren Valencia, Freddy Rincón y René Higuita. Estos lograron hacer una hazaña histórica que fue haberle ganado 5-0 en Buenos Aires a Argentina. No obstante, participaron en el Mundial de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, siendo el Mundial de Estados Unidos 94 la mejor presentación de estos en estas competencias. Años más tarde, después de que se acabara esta época dorada en los años 90, entraría un debacle futbolístico en el cual 16 años después se podría llegar a un mundial, que el cual fue Brasil 2014. Previo a este, en el año 2001, fuimos anfitriones de la Copa América de fútbol, en la cual participaron todos los países de Sudamérica a excepción de Brasil, Argentina y entre otras potencias. Colombia se llevó este título ganándole un gol a favor a México en el año 2001. No obstante, después se vino todo un proceso para poder participar en las eliminatorias y en aquellos mundiales, pero estos fueron esquivos a los sueños de la selección. Llegó en el 2012 José Néstor Pekerman, el primer técnico extranjero a la selección de fútbol de Colombia, y fue así como se logró un sueño y se logró contemplar la idea y la hazaña de poder llegar al Mundial 2014 en Brasil, superando lo hecho por la generación pasada en el Mundial de Estados Unidos 94.
Fue así como James Rodríguez, Mario Alberto Yepes, David Ospina y Falcao García le dieron muchas alegrías al país, siendo esta generación la más dorada y la que ha superado a las generaciones pasadas. Hola, ¿cómo te llamas? Ana María, ¿Y qué estudias? finanzas. Para ti, Ana María, ¿cuáles son los dos deportes más populares y más importantes en la historia de Colombia? Creo que el ciclismo y el fútbol. Ahora, ¿te practicas alguno de los dos? No, ¿Ninguno? no ninguno. ¿Cuál crees que es la hazaña más importante en estos dos deportes? Pues que ahorita Nairo ganó la Vuelta a España. Ok, listo, gracias. Vale. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Juan Camilo García, ¿Y qué estudia? finanzas en el externado. Bueno, y para usted, ¿cuáles son los deportes más importantes de la historia de Colombia? Yo creería que el fútbol, el boxeo, el ciclismo y actualmente el BMX. ¿Y practica alguno de estos? Sí, practico el fútbol todos los fines de semana y trato de jugarlo acá en la universidad. ¿Y qué opinas acerca de esos deportes? O sea, dígame alguna hazaña de estos deportes. Pues yo creo que en el Mundial del 2014 Colombia hizo un papel muy importante clasificando los cuartos, que era algo que pues nunca se había realizado. Qué bien, muchas gracias. De nada. ¿Qué más, profe? ¿Cómo se llama usted? Isaac Palacio López. Y para usted, ¿cuáles son los deportes más importantes en la historia de Colombia? Los deportes más importantes, el fútbol, el ciclismo y ahorita ha cogido mucho auge las pesas. ¿Practica usted alguno de estos deportes? Practiqué el fútbol, fui selección Magdalena durante 5 años. Jugué con el equipo de la Universidad Nacional, que en esa época era reserva de Millonarios, y soy de familia futbolista, soy tío del Tigre Valderrama. Qué bien, profe. ¿Y qué hazaña cree que ha hecho? Pienso que la gran hazaña del fútbol nuestro ha sido la victoria que obtuvimos ante Argentina en 5-0, allá en el Monumental de Núñez. Pienso que ha sido la hazaña más grande que hemos obtenido en el deporte colombiano. Profe, muchas gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Santiago. ¿Y qué estudia? FIG. Y cuénteme, ¿cuáles son los deportes más importantes en la historia de Colombia? El fútbol y el ciclismo. ¿Practica alguno de los dos? No. Díganme una hazaña del ciclismo y del fútbol. Del ciclismo cuando Lucho Herrera ganó la Vuelta a España, y del fútbol hay varias, cuando Colombia empató con la Unión Soviética con los goles de Radacero, Marcos Col, con la Copa América de 2001 o la Libertadores Internacional. Muchas gracias.